Sean bienvenidos a esta parte de base de datos. El día de hoy vamos a generar un esquema similar a este. Vamos a utilizar las dos primeras tablas para utilizarlas de ejemplo y posteriormente ya se agregarán las demás tablas. Pero por el día de hoy nada más sería, vamos a crear esta y por último ya se crearía esta. Entonces vamos a crear la de cliente y vamos a crear la de cliente vehículo. Entonces vamos para allá, entonces para eso estamos abriendo nuestro sistema de gestión de base de datos, que en este caso estamos usando su interfaz gráfica de MySQL Workbench. Vamos a iniciar nuestra sesión, normalmente como lo hacemos. Muy bien, aquí ya iniciada nuestra sesión de MySQL. Había todo nuestro entorno de trabajo, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra base de datos, recordemos que es create database, y el nombre de nuestra base de datos se va a llamar agencia vehículo. Y coma, vamos. Listo, de este lado ya nos marca que está ejecutado de manera adecuada. Muy bien, después vamos a crear una tabla si no existe. Vamos a crear la tabla, create table, if no exists, y lo vamos a llamar, bueno, recordemos siempre da a llamar nuestro esquema que es agencia vehículo. Y vamos a ponerle ahora el nombre, vamos a ponerle cliente. Y de este lado vamos a escribir todos los atributos que va a contener. Uno de ellos pues va a ser un ID, va a ser ID, cliente, de tipo entero, que tenga una longitud de 11 y que sea autoincremento. Otro de ellos va a ser nombre, entonces nombre cliente. Igual vamos a agregarle un tipo de dato varchar, una longitud de 30. Siguiente, vamos a agregar su apellido paterno del cliente. Y igual vamos a agregarle un varchar, un tipo varchar de una longitud de 30. Siguiente, vamos a agregarle apellido materno del cliente. Igual aquí nos va a poner un espacio, varchar, una longitud de 30. Y por último vamos a agregar otro dato que es ciudad cliente. Ciudad cliente. Y vamos a agregarle un varchar igual de una longitud de 30. Y aquí nos falta el espacio, pues nos está marcando el rojito. Y por último nos falta destinar quién va a ser mi primary key en este caso. Entonces primary key. Y en este caso va a ser nuestro ID client. ID client. Y listo. Ya tenemos formada nuestra primera tabla, así que vamos a crearla. Se crea sin ningún problema. Una vez creada nuestra primera tabla, vamos a crear la segunda. Create table. Y vamos igual a ponerle agencia a nuestro esquema. Y nuestra nueva tabla que se va a llamar clientes vehículos. Clientes vehículos. Igual lo primero que vamos a hacer es generar un ID vehículo. Un tipo entero de longitud 11.
un autoincrement, coma, vamos a generar nuestra relación o nuestra integridad referencial. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a generar de una vez el ID cliente que vamos a ocupar más adelante. ID cliente igual va a ser de tipo in y vamos a generarle una restricción que este sea not null. Quiere decir que siempre para que nuestro registro sea completo, siempre nos lo tiene que incorporar. Después, ¿qué vamos a obtener del auto? La matrícula vehículo, igual va a ser tipo varchar. Puesto que tiene cadenas de caracteres con números, entonces pues mejor. Después va a ser un kilómetro, perdón, kilómetro, kilómetros, vehículo, igual va a ser un tipo varchar, una longitud de 30, y vamos a generar nuestra primera prima decay. Entonces, prima decay, que es nuestra primera decay, ID vehículo, ID vehículo. Vamos a generar nuestra foreign key, que nuestra foreign key es ID cliente. Y vamos a agregarle nuestra referencia, que es a la tabla clientes. Y vamos a agregarle el ID cliente. Cerramos y ejecutamos. Listo, se creó sin ningún problema. Nuestras tablas dentro de la base de datos, lo que vamos a hacer es insertar datos. Entonces, insert into. Y vamos a mandar a llamar nuestro esquema, que es agencia vehículos. Vamos a ver este lado antes de seguir. Que nuestro esquema se haya creado y que contenga nuestras tablitas. Muy bien, sigues contigo. Entonces seguimos, agencia vehículo, inserinto, agencia vehículo, punto. Y nuestra tabla vamos a empezar a llenar primero la tabla de clientes. Entonces, clientes. Y recordemos que tenemos en clientes, tenemos el ID cliente. Vamos a escribir ID cliente. Vamos a agregar el nombre del cliente, nombre cliente. Vamos a agregarle el apellido paterno del cliente. Vamos a agregarle el apellido materno del cliente. Y por último vamos a agregarle la ciudad del cliente. Ciudad cliente. Listo. Pero recuerden que aquí no termina mi insert. Nos falta agregar los valores, los values. Abrimos esta parte. Y vamos a agregar 3 valores de una vez. Posteriormente, si necesitamos más, pues vamos a agregar más. Entonces, recordemos que el primero es un autoincrement. Vamos a mandarle un null. El siguiente es un nombre, entonces vamos a ponerle Alejandro. Luego es nuestro apellido. Alejandro Martínez, vamos a ponerle así. Y por último, después es un apellido materno, vamos a ponerle Sánchez. Después vamos a agregarle la ciudad, vamos a agregarle Toronto. Igual vamos a agregar otro dato. Por cuestiones de eficiencia, recuerden que nosotros podemos reutilizar nuestro código, así que vamos a copiar esta parte para que la podamos reutilizar. Y vamos a poner 3 datos.
Igual, el siguiente se va a llamar Armando. Vamos a ponerle el apellido Robledo. Y su otro apellido Flores. Y de que sea de la Ciudad de México. CDMX. Y por último vamos a agregar ahora el nombre de la señorita. Lorena Reyes. Reyes. Y igual que sea de la Ciudad de México. CDMX. Listo. Vamos a insertar nuestros valores sin problema. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es comprobar que dichos valores estén. Entonces vamos a hacer un select from. Select asterisco from. De entrada nuestro esquema que es agencia de vehículos y nuestra tabla que es clientes. Checamos que estén nuestros datos y si están nuestros datos. Entonces, bueno, aquí hay un inconveniente, pero ahorita se puede componer con un update más adelante. Pero por el momento vamos a dejarlo así. Seguimos, ahora vamos a ingresar o hacer el insert de datos, pero para nuestra tabla de vehículos. Entonces vamos a reutilizar un poquito el código de este lado. Hasta aquí. Y ahorita lo componemos, ¿va? Entonces vamos a empezar a un insert into y vamos a pegar el cachito de código que trajimos del otro lado. Esto lo voy a ocupar, esto también lo vamos a ocupar, esto también lo vamos a ocupar y listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos falta agregar la parte de valúes. Punto y coma. Ya ven, ya nos marca error, entonces vamos a recordar rápidamente, pues nos pide un ID vehículo, entonces este puede ser un null. El siguiente es un ID cliente, vamos a ponerle el 3, tenemos 3 clientes disponibles. Vamos a inventarnos una matrícula, entonces pues las matrículas por lo regular tienen letras y números, entonces por eso lo pusimos como tipo varchar. Entonces vamos a generar una rápidamente. Guión 378, una rápida. Y por último, después vamos a agregar el kilometraje que va a ser, vamos a poner 154.678.90. Bueno, la coma aquí está de más. Muy bien, aquí nos marca error, pero pues ya que estamos aquí vamos a agregar más datos, no nada más con tres, no nada más con dos, con uno nos vamos a quedar, vamos a agregar unos 3, 4 datos de una vez para que los podamos seguir trabajando y sea más fácil para nosotros. Vamos a seguir haciendo es modificar estos datos para que los podamos dar de alta dentro de nuestra base de datos. Vamos a modificar el valor de las matrículas, el valor del kilometraje y el valor numérico de este lado. También vamos a modificarlo para que no se vea tan igual. Listo. Y vamos a hacer la inserción de estos datos. Bueno, como en el mismo caso de la parte de arriba, vamos a hacer una consulta general, un select from, para ver que dichos datos existan. Más que nada, que sí se haya hecho la actualización dentro de mi tabla.
Y lo podemos ver que efectivamente sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a empezar a ver la parte de diferentes funciones que existen en MySQL que nos pueden servir para diferentes, diferentes resultados, obtener diferentes resultados de forma más rápida. Entonces, ahorita vamos a utilizar una de las funciones que se llama min. La función min, así se llama, min, me sirve para, como tal, las funciones en MySQL funcionan como si fuera una función dentro de la programación. Las funciones, por lo regular o generalmente, nos retornan un solo valor. Entonces, pues, igual, la función min lo único que nos va a hacer, nos va a retornar un valor, pero no cualquier valor, sino que va a ser el valor mínimo de esa columna. Consejo, casi todas las funciones que vamos a ver el día de hoy son funciones para factores numéricos. Dicho de otra manera, no los puedo ocupar para factores de texto. Ahorita vamos a ver la diferencia, los primeros que vamos a trabajar son los factores numéricos, entonces vamos a seleccionar, select, y vamos a escribir min, que es la palabra reservada, y de esta manera mando a llamar mi función. Y voy a escribir, en este caso, pues, mi tabla, que es cliente vehículo, y con cuál voy a trabajar esto va a ser con kilómetros vehículo. From, recuerden siempre mi esquema y la tabla a la que quiero extraer los datos. Punto y coma, ejecutamos y vemos que efectivamente me trae el valor más pequeño, entre comillas, porque el más pequeño no sería, bueno, agencia vehículos.clientes vehículos. Ok, vamos a mandar a traer otra vez esta información y la vamos a dejar aquí resaltada. Ok, kilómetros vehículo y vamos a ver. Entonces va a ser clientes vehículo, punto kilómetros vehículo, que es los datos que están de este lado. Muy bien. Y de front, agencia de vehículos, punto clientes vehículos. Ok, esto está bien, aparentemente en su sintaxis. Vamos a volver a ejecutar. Y nos trae el 13,000. Pero este no sería el más pequeñito, sería el 154.90. Y ese valor sí lo tengo de este lado. Entonces, a lo mejor estamos haciendo mal la llamada de los datos. Agencia vehículos, punto, cliente vehículos, clientes vehículos, punto kilómetros. Ok. Aparentemente está con un conflicto de los flotantes. Está comparando los flotantes y no me está comparando este que es más cercano al entero. Pero sí, si lo queremos ver a grandes rasgos, sí me está regresando el valor más pequeño. Vamos a comprobarlo con los ID. El ID más pequeño sería el 1, entonces vamos a traernos ese. Vamos a hacer un cambio. Entonces vamos a traernos el ID cliente. Y igual vamos a ejecutar. Y efectivamente el más pequeño es el 1. Aquí habrá habido un conflicto con los puntos flotantes. Muy bien. Después vamos a ver la siguiente función, que es la función max, que nos va a traer el valor mayor de mi conjunto de datos. Funciona muy similar a select min, entonces select max igual va a ser cliente vehículos punto kilómetros vehículos from mi esquema que es agencia vehículos punto cliente vehículos punto y coma y nos va a traer el valor más grande, que en este caso es el 19,000. No es cierto, es 194,000 y de hecho sí, es el más grande. Listo. Ahora, vamos a hacer otra de las funciones populares dentro de MySQL, que mi otra función popular es para obtener un promedio. Entonces, promedio. ¿Cómo lo hago? Ah, hay una función que se llama ABG. Esta función me va a permitir calcular el promedio que yo necesito dentro de mi base de datos. Vuelvo a reiterar, este tipo de funciones o este tipo de
cuestiones, nada más me va a traer valores o va a surtir efectos sobre valores numéricos. Entonces igual, base cliente, vehículo, punto, kilómetro vehículo, from, mi esquema, que es agencia, vehículos, punto, clientes, vehículos, punto y coma, y ejecutamos, y nos va a dar un promedio general de todos los kilómetros que existen dentro de la tabla clientes vehículos. Muy bien. Ahora vamos a calcular la suma general o suma total de los kilómetros de la tabla cliente vehículo. ¿Cómo hago eso? Vamos a utilizar otra de las funciones, va a ser select base select igual, y vamos a mandar a traer la función que se llama sum, y igual, ¿de dónde? Clientes vehículos, mi tabla, punto, kilómetros vehículos. From, siempre mi esquema, agencia vehículos, punto, cliente vehículos, punto y coma. Ejecutamos y nos va a traer una suma general de todo esto. Pero vamos a hacerlo con un valor numérico más pequeño para que podamos comprobar que realmente sí está haciendo una suma y no solamente es invento o locura mía. Vamos a hacerlo con cliente. Entonces a mí me dice que es una suma de 9. Vamos a ver si esto es cierto, ¿no? Los 3 más 2 son 5, más 1 son 6, más 3 son 9. Muy bien, efectivamente se está funcionando como debe de ser. Muy bien. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ahorita ya hicimos con los valores numéricos. Vamos a hacer una selección rápida, select from, de mi primera tabla, que es agencia vehículos, punto clientes. Esta es la que necesitamos, con la que vamos a trabajar algunas funciones que tienen que ver con parámetros de texto o con cadenas en general. Entonces igual vamos a marcarla aquí. Si ustedes se dan cuenta, tengo algunos valores repetidos, que en este caso es Ciudad de México. Ajá. Vamos a hacer que, vamos a traer puros valores distintos. Traer valores distintos. Dentro del lenguaje SQL, distinto. Dentro del lenguaje SQL hay una función que nos sirve a nosotros para dicha tarea. Y se llama distinct. Entonces va a ser select y distinct, que es la palabra reservada, y la columna en la que queremos trabajar. Entonces va a ser ciudad. Bueno, no me traje la tabla, perdón. Cliente. Punto ciudad cliente. Front. Y siempre mi esquema. Agencia vehículos. Punto cliente vehículos. Punto y coma. Y ejecutamos. Y bueno, nos marca que hay un inconveniente. Ciudad cliente. Front. Ok, sí, ya vi cuál es el inconveniente. Recordemos que ahí no está en clientes nada más. Y se dan cuenta, nada más nos traen dos, en vez de que nos traigan los tres datos que tenemos de este lado. Entonces un poquito más grande este. Los tres datos que nos traiga de este lado, nada más nos trae dos. Y vamos a hacer la siguiente consulta. Ordenar la información de la tabla cliente por el apellido paterno en orden alfabético. Solo aquellos valores donde la ciudad sea CDMX. Nosotros sabemos que hay dos, pero vamos a ordenarlos de manera alfabética. Entonces vamos a hacer un select, vamos a ocupar una de las funciones de agrupamiento que se llama orden B. Vamos a traer toda la información y vamos a traer agencia de vehículos, punto clientes, y vamos a utilizar una restricción también, un where. El where me sirve para restringir la información o hacer comparaciones de información en donde quiero o cómo quiero que se traiga la información. Entonces va a ser clientes punto ciudad cliente igual
a CDMX. CDMX. Y vamos a agregarle algo que es orden B. Orden B es una palabra reservada que sirve para agrupar información. ¿Qué vamos a agrupar? Ah, pues clientes, punto, el apellido paterno. Y tenemos dos formas de ordenamiento, ascendente y descendente. La forma ascendente es de la A a la Z y la forma descendente es de la Z a la A. Entonces una vez que ya la tenemos, ejecutamos. Esperamos que cargue y se dan cuenta solamente me manda 2. Y voy a ordenar por apellido paterno. Y listo. Sería todo por la sesión del día de hoy. Los saluda su amigo el profe Concho Drilo. Hasta luego.